El lenguaje oculto del universo. Las matemáticas no solo son signos que te pueden parecer raros y que pueden complicarte la vida en tu etapa de estudiante. La matemática es el lenguaje oculto del universo que utilizan los científicos para comunicar sus secretos, describir sus teorías con las que se resuelven problemas y predecir el futuro. Si te quedas a ver este video, aprenderás qué son las matemáticas, cómo utilizan las matemáticas los científicos y cómo se facilita el estudio de las matemáticas. Soy Ricardo Pineda Tirado. Muchas gracias por haber entrado a ver este video. Espero que llegues hasta el final y recuerda, el conocimiento es poder. Así que no te vayas sin terminar de ver este video completo. Suscríbete al canal, regálame un like y ayúdame a difundir este contenido compartiéndolo con tus amigos. Comenzamos. La matemática es un lenguaje, pero para estar en la misma frecuencia, primero definimos lo que es un lenguaje. Lenguaje articulado y lenguaje matemático. Los lenguajes son una creación natural del hombre que se han enriquecido con el paso de los años. Existen una gran variedad de ellos, y cada uno de los lenguajes desarrollados por el hombre tienen un propósito que los caracteriza. El lenguaje común que nos sirve para comunicarnos se le conoce como lenguaje articulado y se trata de un metalenguaje. El español, el inglés o el alemán, entre muchos otros, son lenguajes articulados con distintas reglas y con distintos signos que permiten la existencia de la comunicación entre las personas. Un metalenguaje es un lenguaje que nos permite describir otro lenguaje, generalmente conocido como lenguaje objeto. El lenguaje de las matemáticas, como cualquier otro lenguaje, se forma de signos, símbolos, reglas, y todos estos elementos juntos tienen un significado particular que depende de la combinación de todos sus componentes. Si observamos con detenimiento una ecuación como la ecuación de onda descubierta por el físico Erwin Schrödinger, podemos observar distintos signos y símbolos como te lo muestro en la pantalla. A primera vista identificamos en esta ecuación números, letras del alfabeto español y del griego, paréntesis y algunos signos gráficos que son propios de las matemáticas, como rayas y signos de operación. Posiblemente conozcas el significado de todos estos signos porque te encuentras familiarizado con el lenguaje de la ciencia, pero quizás no. La función de onda es el lenguaje oculto que describe el comportamiento de los fenómenos cuánticos y resulta imposible conocer su significado oculto si no comprendes el significado de sus signos y el contenido de sus reglas en el ámbito de las matemáticas y de la teoría cuántica. Diferencias entre el lenguaje articulado y matemático. Por el contrario, resulta obvio que si conoces las reglas y el significado de los signos matemáticos, podrás comprender su sentido y sabrás qué hacer frente a sus problemas. Aprender matemáticas es el resultado de conocer el significado de sus signos y el sentido de sus reglas, lo que te permite resolver y aplicar las operaciones representadas sin equivocaciones. Lo primero que debes de tener en cuenta al enfrentarte a las matemáticas es que el lenguaje articulado y el matemático son lenguajes diferentes. Aunque tengan signos en común, tienen reglas de uso distintas y por tanto esos signos tienen significados diferentes al ser utilizados con reglas diferentes. Las reglas de las matemáticas son muy estrictas y se deben cumplir de forma exacta. En el caso del lenguaje articulado, las reglas están dentro de su gramática, compuesta por la sintaxis y ortografía. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo como se combinan las palabras y los grupos que éstas forman, para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre esas unidades. La ortografía son las reglas que regulan la escritura de una lengua. Las reglas del lenguaje articulado como el español son flexibles y si no las sigues al pie de la letra, generalmente no importa. De todas formas, es muy probable que te puedas dar a entender. Pero en el caso del lenguaje matemático no es así. Si quieres que otro matemático te comprenda, debes utilizar sus signos y aplicar sus reglas de forma exacta, es decir, sin ningún tipo de ambigüedad.
Bien pensado, esto es maravilloso, porque si escribes un teorema matemático como la función de onda que usamos como ejemplo, cualquier científico de todo el mundo te puede entender por tratarse de un lenguaje universal. Veamos más de cerca los signos y reglas de las matemáticas. El lenguaje de las matemáticas tiene signos, símbolos, reglas, axiomas y teoremas, pero es distinto a cualquier otro lenguaje porque es exacto y determina conceptos verdaderos. A diferencia del lenguaje articulado, sus reglas deben ser cumplidas de manera estricta y no se admiten aproximaciones o ambigüedades. En el caso de las matemáticas, está estructurado de forma lógica y por tanto sus conclusiones son verdaderas. Ahora veamos con un poco más de calma los distintos elementos que forman las matemáticas. Mencionamos que está compuesta de signos. Un signo está en lugar de otra cosa más compleja en tu pensamiento. Es decir, que cuando ves o escuchas el signo, en ese momento lo comprendes. Basta que veas o escuches cualquier signo y si conoces su significado sabrás a qué se refiere. Los signos tienen otra característica. Se comprenden de una sola forma, como las cantidades o números. El número 5 representa lo mismo aquí o en cualquier otro lugar, lo mismo hace 1000 años, hoy o dentro de 100 años. En matemáticas, los signos son invariables. Los símbolos tienen un significado más amplio, como en la ecuación de onda presentada en pantalla, donde la letra X y la letra Y significan cualquier número, mientras que la letra H con una raya cruzada es un signo que tiene un solo significado y representa la constante de Planck, es decir, un número fijo. Como cualquier otro lenguaje, la matemática tiene reglas, pero a diferencia de las reglas del lenguaje articulado, en matemáticas las reglas son consistentes y por tanto no se pueden contradecir unas con otras y mucho menos se pueden cambiar al ser usadas. Las reglas determinan procedimientos exactos en matemáticas. Por ejemplo, las reglas de los signos determinan si el resultado de una operación es positivo o negativo. Las reglas del orden de las operaciones establecen la secuencia exacta de cómo se deben resolver las operaciones matemáticas. Las de la propiedad de los números incluyen la propiedad conmutativa, asociativa, de identidad y distributiva. Las normas para resolver problemas incluyen el desarrollo del sentido como deben ser resueltos los problemas. Nos dicen cómo razonar de manera abstracta y modelar situaciones. La matemática está fundada por axiomas. Estos axiomas son algunas verdades sencillas, lógicas, inobjetables y demostradas. Estos axiomas matemáticos son como los cimientos de las matemáticas con los cuales se pueden crear teoremas más complejos. Los teoremas también son lógicos, pueden demostrarse y al ser demostrados se sabe que son verdaderos. Lo más sencillo de las matemáticas son el compendio de lo que se conoce como aritmética. Luego podemos decir que en un segundo piso está el álgebra, a la que sigue un tercer piso denominado cálculo diferencial e integral. Luego la probabilidad y estadística, la teoría de conjuntos y por último el análisis matemático. Pero en las matemáticas no todos son números y cálculos abstractos. Tenemos a la geometría, que es la parte gráfica del lenguaje. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. En general, todos los teoremas pueden ser representados de forma gráfica en 2, 3 o más dimensiones. Por tanto, la geometría va de la mano siempre del compendio matemático o al revés. El compendio va de la mano de la geometría. Al poder ser graficados los componentes matemáticos, las matemáticas dejan de ser abstractas como los números. Ahora son concretas al reproducir formas en un espacio bidimensional, en el espacio de 3 dimensiones o en el espacio de 4 dimensiones, donde al espacio tridimensional agregamos el componente del tiempo. Los distintos signos y símbolos de las matemáticas además pueden significar objetos concretos como animales, distancias o cantidades de energía. De esta forma podemos decir que hay 300 perros, que un auto viaja a 300 km por hora, que un terreno mide 300 metros cuadrados
o que la temperatura de un horno es de 300 grados Celsius. Entonces la abstracción matemática se pierde y las cantidades significan un número de objetos o formas geométricas en el espacio y en el tiempo de una dimensión específica, en donde son aplicadas dentro de las ciencias como herramienta para modelar la realidad. Con todo lo visto, debes tener ya una idea muy completa de lo que son las matemáticas. Ahora vamos a detenernos unos minutos en un punto muy importante. Si eres estudiante de matemáticas, no importa el grado en el que estés. Inclusive, si ya no estudias, esto también te interesa. ¿Cómo se deben aprender las matemáticas? Para aprender matemáticas es muy importante seguir un orden. Las matemáticas se aprenden como se sube una escalera, escalón por escalón, hasta llegar a cada uno de los pisos que la componen. Si te brincas alguno de los escalones, tendrás que estudiarlo más adelante, porque en algún momento te hará falta ese antecedente para poder comprender el nuevo concepto. No es posible aprender cálculo si no sabes álgebra, y tampoco podrás aprender álgebra si no sabes aritmética, y para aprender aritmética, álgebra o cálculo requiere seguir un orden específico. Generalmente en tu vida escolar te enseñan las matemáticas en el orden correcto, pero si te brincas una clase, al menos estudia lo que se cubrió en esa clase para que las siguientes enseñanzas las comprendas. Verdad absoluta de los teoremas matemáticos. Aquí es donde se pone bueno el audiovisual, porque las matemáticas son el único lenguaje que te garantiza que lo que digas en sus teoremas es verdadero. Podríamos pasar muchas horas hablando de lo que es la verdad y lo que distingue la verdad de lo falso, pero estamos hablando de matemáticas y seguiremos en ello. Una búsqueda rápida en la inteligencia artificial de Google nos define la verdad de la matemática de la siguiente forma. Las matemáticas son verdaderas porque se basan en una estructura lógica consistente de axiomas y reglas que permiten derivar resultados de manera rigurosa. Esta verdad es absoluta dentro de su propio sistema y su poder se refuerza por su efectividad para describir y modelar el mundo real. La verdad absoluta es una afirmación que es verdadera en todo momento o lugar, es decir, que se trata de un hecho inmutable, independiente de las circunstancias, el contexto o la perspectiva del observador. El mundo real se refiere a todo lo que se puede percibir a través de nuestros sentidos. Nada que no se puede percibir es verdadero y mucho menos real. Al estar construido el edificio de las matemáticas con axiomas verdaderos y comprobados, cuando se propone una hipótesis matemática basada en axiomas y se comprueba, se llama teorema. Esos teoremas resultan ser también verdaderos porque dentro del sistema matemático no puede haber teoremas contradictorios. En todo caso puede ser incompleta, teoremas que no se pueden resolver, pero no contradictoria en su estructura. De acuerdo a lo anterior y con el conocimiento de lo que hemos afirmado en mi libro Matemática, Relatividad y Cuántica, Teorías Revolucionarias en Ciencias, defino a las matemáticas de la siguiente forma. La matemática es un lenguaje científico abstracto, compuesto en forma lógica de signos, axiomas, reglas y teoremas, determinados por sus reglas de manera estricta para comprobar la veracidad de todos sus componentes, capaz de ser graficados y de dar un significado determinado como herramienta dentro de las ciencias aplicadas a fenómenos concretos. Al estar construida la matemática con signos, símbolos, axiomas, teoremas y reglas consistentes y verdaderas, resulta lógico que si describes un fenómeno de la naturaleza con lenguaje matemático, lo estás determinando como verdadero. Validación de la ciencia con lenguaje matemático. Al hablar de ciencia en este video, me refiero a las ciencias naturales como la física, química y biología, las cuales basan su fortaleza y desarrollo a través de dos procesos sistemáticos utilizados para obtener conocimiento científico. A través de la experimentación se estudian fenómenos naturales de manera controlada, con los que se obtienen datos para ser analizados, se comparan y son medidos. Luego esos datos son interpretados con el objetivo de validar o refutar hipótesis. Una vez que se tienen esos resultados hipotéticos,
se usan las matemáticas para validar el resultado de la experimentación a través de sus principios y teoremas, con el objeto de obtener leyes científicas. Con la aplicación de esas leyes se logra resolver problemas y hacer predicciones de la realidad. Otro de los procesos sistemáticos para obtener conocimiento científico es a través de los teoremas matemáticos aplicados a la ciencia. El científico teórico en busca del conocimiento científico desarrolla teoremas basados en las hipótesis experimentales, a partir de los cuales se pueden descubrir nuevas hipótesis con las cuales se logran hacer predicciones que nos muestran una nueva realidad previamente desconocida. Una vez que de manera experimental se comprueban las nuevas hipótesis teóricas, se integran al nuevo conocimiento de la ciencia y se convierten en leyes científicas capaces de hacer predicciones. Como el objeto de conocimiento de las ciencias son el conocimiento de los fenómenos naturales que ocurren en todo lo que contiene el universo, las matemáticas en consecuencia pueden describir el universo entero, desde su creación hasta su final, y todo lo que existe en su interior. Al no conocerse toda la verdad del universo, existen secretos que no se han descubierto y que ahora mismo los científicos están investigando para descubrirlos. Incongruencia entre la realidad y la matemática. Es muy importante destacar que la ciencia se apoya en la realidad y mientras algo no está demostrado experimentalmente, no puede ser incorporado al corpus de la ciencia, aunque existen teoremas verdaderos que lo describan. Un teorema matemático que no es congruente con la realidad puede ser verdadero dentro de las matemáticas, pero no representar una ley científica. Algunos matemáticos, por ejemplo, hablan de la teoría de cuerdas como una teoría del todo, que podría ser compatible la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Sin embargo, choca esta teoría con la intuición del espacio-tiempo de 3 dimensiones espaciales y una temporal, ya que postula la existencia de más dimensiones de las conocidas, lo cual es incongruente con el mundo real y por tanto resulta ser un bonito teorema, pero no deja de ser incongruente con la realidad. Para cerrar este audiovisual, haremos un resumen de lo explicado a través de la contestación a las preguntas formuladas en el inicio de este audiovisual. ¿Qué son las matemáticas? La matemática es un lenguaje científico abstracto, compuesto en forma lógica de signos, axiomas, reglas y teoremas, determinados por sus reglas de manera estricta para comprobar la veracidad de todos sus componentes, capaz de ser graficados y de dar un significado determinado como herramienta dentro de las ciencias aplicadas a fenómenos concretos. ¿Cómo utilizan las matemáticas los científicos? Los científicos utilizan el lenguaje matemático para validar sus hipótesis experimentales y darles el carácter de verdaderas, a través de sus teoremas para resolver problemas y realizar predicciones de la realidad. Una vez que las hipótesis experimentales se traduzcan al lenguaje matemático, se considera que son leyes y como tales válidas y absolutas en las circunstancias que les dieron origen. Esas leyes o teoremas derivados de la observación experimental pueden demostrarnos la existencia de una realidad nunca antes observada que con el tiempo y una vez observada puede resultar congruente con esas leyes. ¿Cómo se facilita el estudio de las matemáticas? Las matemáticas deben ser consideradas como un lenguaje distinto al natural, por tanto, se deben aprender sus signos y reglas en forma estrictamente ordenada, como te la enseñan en tu curso de matemáticas. Cuando se desconoce alguno de los conceptos nuevos, alguno de sus signos y reglas, es necesario regresar y estudiar los antecedentes que las definen para entender ese nuevo concepto. Si te brincas una clase, regresa y aprende lo que te perdiste. Y si estás en un punto en el que no comprendes algo, seguramente es porque te perdiste de los antecedentes. Agradezco mucho el tiempo que dedicaste a ver este video y espero que te haya servido. En mi canal encontrarás un video dedicado a responder lo que es la ciencia, con todas sus características. Espero que te interese y que vayas a verlo. Soy Ricardo Pineda Tirado, no olvides dejar tus comentarios, los voy a leer con detenimiento. Suscríbete al canal, comparte el video y dale un like.
Con ello ayudarás al desarrollo de mi canal para que más gente tenga acceso a este video. Gracias a la plataforma de YouTube por permitirme subir estos videos, pero sobre todo a ti, querido espectador, por acompañarme hasta el final. Gracias.